Alejandra Vallejo Nájera, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Fenomenal. Me alegro mucho. Te noto alicaído y apático. ¿Pero qué dices? No, no es posible. Pasa es que a estas horas, después de todo el programa, pues bueno, uno va decayendo, claro. Pero no ya veo la cama. Allá a lo lejos veo la cama. Pues mira que me venía bien que me dijeras, sí, estoy súper alicaído y súper apático. Lo sé. A mí me venía bien para introducir el tema de hoy, pero ya. No, te veo animado y activo. Siento. Va a ser que no, pero espera. A ver si coincide con la definición del diccionario de la Real Academia Española. Venga, a ver. He echado manos de él otra vez. Dice así: apatía, impasibilidad del ánimo. Bueno, no lo veo. Pero también dejadez, indolencia, falta de vigor o energía. Tampoco lo veo. Bueno. Pero claro, es mucho más, ¿no? Hombre, porque siempre las definiciones de la RAE se quedan un poquito cortas. Sí, te dan una idea. No lo estoy criticando, pero te dan un poquito una idea, bueno, claro. Sobre todo cuando es psicología, ¿verdad? Claro, bueno, te dan una idea para que luego tú la desarrolles y contemples la vida diaria como cursa, ¿no? Entonces, es verdad, yo te lo he preguntado a ti y tú me dices, no, pero es cierto, porque, o sea, es cierto que no estás apático ni estás soy sincero, alicaído. A veces sí, ¿eh? Bueno, pero hoy no. No, todos los días estoy como una pandereta. Bueno, ya, pero hoy, con todo el programa que llevamos dado, detrás, claro. Básicamente chute de adrenalina, porque hay una cuestión interesante a debatir aquí, que es la diferencia entre el cansancio propio de una actividad en la que has tenido que estar súper atento, porque un programa como este exige una atención absoluta desde principio a fin, y esto lógicamente produce un cierto cansancio que es normal, o lo que es la apatía, que es algo ya muy diferente. Hay una línea fina entre la apatía y la pereza, aunque son cosas diferentes. La pereza suele estar orientada, focalizada en un acto concreto. O sea, me da pereza hacer los deberes, me da pereza prepararme este informe de trabajo. En el resto de mis actividades no siento pereza. Entonces es algo enfocado a falta de energía, un cierto letargo ante una actividad a la que me he comprometido y que sin embargo me cuesta un sobreesfuerzo por falta de energía o falta de ganas, más bien. Bueno, hay asuntos que nos dan pereza a todos, ¿eh? Claro, es falta de motivación en algo muy concreto y bien delimitado, mientras que en otras áreas de tu vida te sientes bien, estás motivado y estás contento. La apatía es diferente. La apatía es un estado más o menos permanente, más o menos latente, y es una situación de desánimo que te lleva a cometer actos de desidia, de abandono y de falta de compromiso o falta de cumplimiento de los compromisos que anteriormente has comprometido. Es de alguna manera una forma de depresión. Y ambas, depresión y apatía, además de un poco la pereza, pero en muchísimo menor grado, surgen de la tristeza. La vida es cierto que está llena de acontecimientos desafiantes y la tristeza tiene mucho que ver con la pena de tener que soltar algo que nos ha venido funcionando y que ya no funciona. Como ya no funciona, puedo desarrollar en mí sentimientos de resistencia a esa pérdida o de es que ya no me merece la pena nada porque la decepción que he sufrido al comprobar que una cosa que era estupenda o que con la que yo creía que iba a progresar, no progresa, he luchado demasiado, luego abandono y entro en un estado apático. Vamos a hablar un poquito de la tristeza porque cualquier situación vital, y la vida, como hemos dicho antes, está llena de desafíos, cualquier situación vital te puede producir o alegría o buen ánimo, o por el contrario, cuando la lucha para resolver el desafío que sea es demasiado persistente, pueden sobrevenir situaciones emocionales como que con gradaciones de tipo variado, como puedan ser el dolor o la aflicción, o el tedio, o el resentimiento, que es sentimiento. El resentimiento tiene que ver con el sentimiento negativo hacia lo que otros hacen o la vida hace.
Puede venir el desconsuelo, puede venir el desánimo, la desolación, incluso el agotamiento. Y todo eso, entiendo, Alejandra, que lo tenemos que controlar lo más que podamos porque puede derivar, como decías al principio, en algo mucho más grave que es una depresión. De entrada no hay que negarlo, porque en la vida actualmente, la vida de la sociedad en la que estamos tú y yo inmersos y la mayoría de las personas que nos están escuchando ahora, parece que está mal o que es negativo sentir ningún tipo de tristeza o sentir ningún tipo de emoción negativa. Sin embargo, son emociones importantes. Las emociones nos dan, son como el termómetro que nos indica cómo me estoy sintiendo en relación a algo que está sucediendo fuera, y tienen un propósito clarísimo, y es que pongas remedio. Igual que si tú te pones un termómetro y dices, pues tienes 38 de fiebre, quiere decir que pongas remedio. Sin embargo, la sociedad ahora mismo está como prohibido ni siquiera ponerte este termómetro, ni siquiera saber que tienes fiebre. Es como si estuviera prohibido tener fiebre. No, pero sí es que es interesante tener fiebre porque me indica dónde está el virus. Es un indicador, claro. O que puedo estar teniendo una bacteria, y de ahí, y gracias a que lo detecto, puedo curarme. Sin embargo, cuando anulamos esas emociones, porque no está bien sentirlas, porque nos creemos que no está bien sentirlas, dado que la sociedad nos empuja a estar siempre motivados, siempre en plan conquista, siempre en plan alegres y siempre demostrativos, pues entonces muchas veces anulamos esas emociones ante nosotros mismos, y eso perpetúa la situación de tal forma que no solo no la resuelves, sino que te termina agotando físicamente. Las emociones aflictivas, que se llaman así, no se llaman negativas porque no tienen un efecto en principio pernicioso, sino todo lo contrario, son un aviso, ¿no? Pero sí afectan al estado anímico. Entonces las emociones aflictivas te someten en general, sobre todo la tristeza, a una reacción como de ensimismamiento y de retirada. Entonces, esta retirada tiene como propósito la recuperación, que también tiene como propósito el que tú te separes un poco del elemento, o sea, del estímulo que ha desencadenado esto, y lo veas con perspectiva. Y también tiene el propósito de ayudarte a reposar, ayudarte a regenerar esa energía perdida, y ayudarte, y esto es muy interesante, a aceptar eso que no se puede cambiar, y en cambio generar nueva energía hacia lo que sí puedes cambiar. Y esto sucede cuando a tiempo pones solución. Tienes una emoción aflictiva, la notas inmediatamente y te pones en marcha para solucionarla. Pero ¿qué pasa si esto nos lo negamos, lo anulamos, tenemos la sensación de que ya se resolverá, de que ya podré, de que ya lo solucionaré? O que nos da miedo reaccionar de alguna manera, ¿no? O que nos da miedo reaccionar. Entonces esa emoción triste se toxifica de alguna manera, se desvirtúa, y entonces puedes entrar en una situación de apatía, de desidio y de abandono personal. El abandono y la apatía tienen mucho que ver con dejar de cumplir todos esos compromisos a los que te has comprometido. La técnica habitual es dar la callada por respuesta. Esto es muy típico de una persona apática. Siempre recordaré cuando yo estaba estudiando la carrera que intentaba, dado que mi padre era psiquiatra, y bueno, pues yo intentaba hacer prácticas en lo que tenía como cerca, ¿no? Y recuerdo que un caso que vi, de los primeros, todavía era estudiante, pues nada, acudí donde estaba mi padre y digo, oye, que yo en este caso pues no veo que suceda nada, es que simplemente está aburrida esta persona. Y entonces mi padre paró en seco y dijo, uy, no sabía que era tan grave, ¿no? Porque el aburrimiento generalizado tiene mucho que ver con la apatía, y es la antesala de la depresión, o una forma encubierta de depresión. Afecta evidentemente a las relaciones personales, y a tu relación contigo mismo, porque dejas de ver todo eso en lo que no estás cumpliendo y toda la enorme cantidad de decepciones que produces fuera. Dado que la respuesta habitual es la callada por respuesta, pues entonces se te demandan
compromisos a los que te has comprometido o se te demanda algo y no dices ni sí ni no, es que simplemente no contestas. Claro, que en sí mismo es una respuesta, pero es la más violenta de todos, hasta el extremo. Fíjate, vamos a ponernos en casos extremos que se salen un poco del tema de hoy, pero para que veamos cómo los seres humanos necesitamos encontrar respuestas. En el caso de unos padres que les ha desaparecido alguno de sus hijos, prefieren saber que ha fallecido antes que mantenerse en ese estado de ignorancia. Bueno, pues la persona apática ni siquiera responde a cualquier demanda que se le hace de fuera, entonces eso genera mucha tensión en las personas que se relacionan con este individuo, sea hombre o mujer, que ha entrado en ese estado de apatía. Bien, ¿para qué sirve la tristeza? Bueno, pues para recuperarnos después de una pérdida o un fracaso, dado que casi siempre surge, como he comentado antes. O sea, tiene su función, Alejandra, ¿es necesaria la tristeza? La tristeza sí, la apatía no. La apatía es un grado de tristeza ya tóxico, un grado enfermo de tristeza. Yo aquí casi defiendo el que las personas tenemos derecho a sentirnos tristes, pero tanto tenemos derecho a tener fiebre. Esto no es lo malo es no atender a la fiebre o no atender a la tristeza. ¿Por qué no atendemos a la tristeza con independencia de que la sociedad nos empuja ahora a ser excesivamente alegres y expositivos? Siempre nos estamos exponiendo en lo grandiosos que somos, ¿no? En mantener esa fachada. Muchas veces nos lo negamos también por condicionamientos familiares. Creo que a casi todos los oyentes, aunque no hayan vivido esa experiencia personal, les puede sonar eso de que te han dejado, o sea, vienen los papás y las mamás o los autobuses se llevan a los niños del colegio a sus casas ya porque ha terminado la jornada escolar, pero a ti se han olvidado de ti y te has quedado ahí en el colegio tú solo con el guarda en la puerta y no te va a buscar porque nadie. Tu madre se ha olvidado o le ha pasado algo o tal y no te viene a buscar nadie. Bien, suponemos que ese niño se siente fatal, se siente preocupado, que le habrá pasado a mi madre, vendrá alguna vez, no, se siente solo y llega la madre o el padre a buscarle y entonces el niño en el momento, es muy habitual, en el momento que ve ya la solución en sus manos, entonces se echa a llorar. Y qué típico de los padres entonces, pero no llores, si no pasa nada, si no exageres, eres un exagerado. Entonces, intentando que no vaya a más la emoción, la anulan, lo ocultan y los niños no entienden por qué es malo expresar esa emoción que por otro lado es perfectamente lógica y lícita en su caso. Otra cosa sería validar esa emoción. Entiendo que te hayas disgustado, entiendo que te lleves un susto, entiendo tu preocupación, pero mira, ya está, ya estoy aquí y esto lo vamos a arreglar entre los dos y consuelas a la persona. Sin embargo, qué pocas veces lo hacemos en la buena intención de no querer que eso explote más todavía. Y no. En cuanto una persona se ve validada, escuchada y atendida, curiosamente se relaja y descansa. Es una palabra muy manida últimamente, ¿verdad, Alejandra? Pero la empatía es tan necesaria siempre, sí, la empatía, sobre todo de lo que estás comentando, ¿no? Claro, no solamente la empatía exige ponerse en los zapatos del otro, que desde luego es la condición francamente válida para el caso de la empatía, sino que también exige una actuación en consecuencia. No solamente vale, te entiendo, sino voy a consolarte de alguna manera previo validación de lo que estás sintiendo, ¿no? Pero qué típico es que nos hayan dicho de niños, sobre todo, que es malo sentir vergüenza, que no pasa nada, que no sé qué, cuando tú verdaderamente es que sientes todo eso y llega un momento que no le sabes poner nombre. Y esto es típico también de la persona apática que no sabe lo que le pasa, simplemente siente que no tiene motivación hacia nada, que se le han ido las fuerzas sin llegar a un caso de depresión. Digamos que la apatía es una antesala y que puedes finalmente caer en una depresión. El pellejo de la personalidad depresiva ya lo hemos tratado en algún otro programa, lo recuperaremos pues seguramente próximamente, pero vamos, ahora hablamos de la apatía, que es el grado inmediatamente anterior. Entonces, ¿cómo salir de este atolladero? Porque claro, la persona apática se le dice, haz más cosas, muévete, es verdad
verdad que el movimiento empieza a generar energía, empieza a generar adrenalina, que es lo que te falta, pero es que precisamente pero es lo que que les falta... justamente no tiene fuerza para nada. Claro, sí. sin llegar a ser una depresión que verdaderamente entonces ya no tienes fuerza en absoluto, pero no tiene como ilusión. Esta es la clave. La persona ha perdido la ilusión. Con lo cual, ¿qué puede hacer la persona o su entorno para dar alegría? Para favorecer la alegría, porque la persona apática ni siquiera es capaz de alegrarse ante estímulos para los que antes sentía cierto regocijo o que le gustaban. No, llega un momento que ya ni eso siquiera. Una cosa interesante es la luz del sol. Pasear al sol, el sol produce vitamina D y la vitamina D es un activador del estado de ánimo, aparte de que favorece el sueño y lo favorece de una manera sana, porque algo típico también en las personas apáticas es que duermen mucho, duermen demasiado o duermen demasiado poco. El déficit de sueño o el exceso de sueño, dormir las penas, es un indicador de que algo no va bien. Entonces salir a pasear al sol y moverse físicamente, ya que no pueden mover la mente, porque está en un estado en el que esto se dificulta, sin embargo, sí puede mover el cuerpo, aunque sea paseando. Entonces, hacer ejercicio físico todos los días, al principio tranquilo, irlo acentuando, tomar conciencia de cómo está afectando su situación apática a su vida, que no merece la pena y por lo tanto se puede hacer algo, no plantearse grandes metas, que de repente mañana ya voy a hacer grandes empresas o voy a hacer grandes negocios. No, mañana no estarás capacitado para hacerlo, hay que ir poco a poco saliendo de tu estado. Pasito Entonces, a paso. Efectivamente, plantéate y acuerda con miembros de tu familia que te quieran y te apoyen, mañana qué voy a hacer, ir pasito a pasito. Luego, una trampa para la persona apática es caer en las redes sociales porque dan la falsa impresión de actividad que es inactiva, efectivamente. Entonces, mientras estás en el proceso de salida, intenta evitar esa trampa porque te va a inhibir de la posibilidad de moverte físicamente, que es exactamente lo que hay que hacer. Finalmente, en caso necesario, que para eso estamos, pues hablar con un profesional, previamente hablar con la familia y encontrar un oído que te escuche y una mano amiga que te ayude o te oriente más bien a salir de ese pozo. No hace falta que la persona se tire al pozo, que es una demanda tiránica propia de las personas apáticas, pedir que te metas en el pozo oscuro con esa persona y la empujes desde abajo. No, siempre para salir de un pozo hay que orientar desde fuera del mismo, con lo cual, pues eso, familiares que tengamos a alguien en esa situación, saber que la ayuda viene de fuera, nunca de dentro. Un día puede ser, ¿verdad? Todos hemos tenido alguna vez un día apático, ¿verdad? Pero cuando son 2, 3, 4, se va alargando en el tiempo, entonces toque de atención. Y cuando contamina áreas de tu vida que no están vinculadas necesariamente que esa es la diferencia con la pereza. La pereza me da pereza ir a trabajar hoy, vale, pues eso está circunscrito a tu ámbito de trabajo en este día concreto. Pero cuando ya se extiende a tu familia, a tus quehaceres, a tus aficiones que tenías antes, entonces ahí saltan las alarmas. Eso ya es un problema. Es una fiebre. Pues nada apático escuchándote jamás. Nunca. Yo me Alejandra. alegro. Ni yo estando aquí con vosotros. Bueno, pues hasta la semana que viene. Un Ya beso. Mismo. Chao. Adiós.